Hola, buenas tardes. Está con nosotros Manuel López en Enraizados, que nos va a hablar. Bueno, Manuel es licenciado en Bellas Artes, es investigador y está investigando pues todo el tema de Isabel. Manuel, corrígeme si me equivoco, ahora puntualizas tú si quieres, un poco tu biografía. Manuel además es miembro de la Orden Franciscana Secular, que se suele decir comúnmente como la Orden de los Terciarios Franciscanos. También hay que señalar que Isabel la Católica perteneció a esta orden, a los terciarios franciscanos, que ahora Manuel nos va a aclarar un poco cómo influyó en su vida, en su toma de decisiones y en su reinado. Pues sin más preámbulos, Manuel, bueno, lo primero es, sí que me gustaría que nos contaras un poco el aspecto más humano, más cercano o más cotidiano de Isabel, ¿no? O sea, como esposa, como reina, como madre, un poco todo eso. Bueno, pues buenas tardes, paz y bien. Bueno, hablar de Isabel la Católica es bastante complejo porque no fue una mujer de una sola faceta, tuvo muchísimas facetas, pero podemos ir a la esencia de lo que a ella le imprimió carácter, y fue la fe, su fe católica, su fe cristiana, que era una mujer que a lo largo de su vida, como madre, como reina, como gobernadora y como creyente, imprimió carácter e influyó, fue trascendental para lo que es el cambio, el giro de la historia, no solo en España, sino de forma universal. Evidentemente, el descubrimiento de América fue un hecho trascendental hacia España y a lo que salta a lo que es la trascendencia de la historia de España, sino universal. Entonces, su forma de pensar, su forma de actuar va inherente a su fe y a lo que es como fue ella miembro de la Orden Franciscana Secular. Esto imprimió en lo que es la esencia de la Iglesia una reforma. Se rodeó de personas muy capacitadas, como fue Fray Hernando de Talavera, cardenal Cisneros, que era franciscano también, cardenal franciscano, y el cardenal Mendoza. Podemos hablar de Cisneros, que junto con él hizo una profunda reforma de una iglesia que se encontraba, podemos decir, muy relajada de lo que es su auténtica misión. El clero estaba bastante corrompido. La ambición por el poder estaba pues, unida a los señores, a los privilegios, y en cambio ella, junto con Cisneros principalmente, reformó una iglesia que la puso al día y que se adelantó unos 100 años al Concilio de Trento, o sea, a la Reforma de Trento. Esta reforma trascendió a lo que después sería el gran acontecimiento del descubrimiento y evangelización de América, que era el motivo principal de ella, que el Evangelio de Cristo llegara a las personas que aún no conocían a Cristo. De acuerdo, Manuel. Lo que sí ahora que me gustaría, que un poco enfatizando lo que te preguntaba al principio, su faceta como esposa, como madre, bueno, lo primero es, ¿se casó por amor Isabel la Católica? Bueno, podemos decir que al principio, bueno, ella, Fernando, su esposo, era un primo, o sea, era pariente de ella, y necesitaron una bula especial. Por amor, el amor llegó pues, casi inmediatamente de conocerse. Fue como lo que solemos ahora decir, un flechazo, y ella fue una mujer muy enamorada de Fernando, de su esposo. Ella también tuvo una cierta prueba, sufrimiento con su hijo. Pues claro, murió muy tempranamente su hijo Juan,
y después lo que es su hija, como fue la infanta Isabel, que murió de parto también, desposada con el rey Manuel de Portugal. Ella, pues, luego también, pues, por ejemplo, con Catalina de Aragón, que casó con el rey Enrique VIII, pues claro, fueron tiempos muy convulsos que ella sufrió muchísimo. También con Felipe el Hermoso, con Juana, la infanta Juana, pues hubo unos problemas bastante graves porque Felipe el Hermoso, pues, priorizó su relación con el Reino de Francia antes que con España. Entonces, pues eso causó problemas y, claro, en el proyecto que más o menos los reyes católicos, Isabel y Fernando, tenían sobre la consolidación en la fe a lo que era España, Europa y ya América. Vale, sí que podemos decir, es que claro, a lo mejor visto desde el tiempo actual no se entiende, ¿no? Porque muchos matrimonios eran apalabrados, ¿no? Por así decirlo, no me sale ahora la palabra, ¿no? Es por cuestiones políticas, cuestiones geográficas. Entonces, claro, ella tuvo que casar a sus hijas, que tuvo, ¿cuántas hijas tuvo? Isabel. Pues tuvo la infanta Isabel, Catalina de Aragón, Juana y María. O sea, 4. El hijo, sí, 4 y el hijo Juan. Las 5. O sea, los 5 hijos, bueno, ahí les casó por conveniencia, ¿no? A los 5. Bueno, era un sistema de política, de fortalecimiento del reino de Castilla y de Aragón ante los reinos de Francia, Inglaterra, claro, sobre todo en Francia. Era un reino, pues, continuamente en guerra con ellos. Entonces, por eso la política, por ejemplo, de casar a Catalina de Aragón con el rey Enrique VIII, pues ante Francia los fortalecía, como por decirlo así, la política de exteriores. Pero una cosa, Manuel, porque claro, luego hemos conocido la historia, cómo se desarrolló y claro, es muy fácil juzgar cuando ya han pasado después, ¿no? Pero ella, por ejemplo, tenía conocimiento, por ejemplo, de Enrique VIII, que era un rey injusto, depravado, para casar a su hija, llevarla, digamos, como al matadero, o ella simplemente pensaba... Pues, No, ella desconocía todo eso. Eso se fue manifestando después. Enrique VIII, pues podemos decir que era un rey católico, pero claro, la decisión fundar una iglesia siendo él cabeza, fue al negarle Roma la nulidad matrimonial precisamente con Catalina de Aragón. Y claro, y desposarse con Ana Bolena. Entonces él, pues, decidió romper con lo que es la Iglesia Católica y fundó una iglesia personal cuya cabeza era él mismo, la Iglesia Anglicana. Y entonces, pues, todo eso fue posterior. No sucedió cuando Catalina de Aragón desposó con Enrique VIII. De acuerdo. Manuel, sí que me gustaría que me contaras un poco el tema de Isabel en cuanto a los derechos humanos, todo el tema del descubrimiento de América, la abolición de la esclavitud, todo esto. Bueno, Isabel la Católica fue, por decirlo así, una mujer profundamente humana. Una cosa que parece que es una redundancia o suena extraño, pero no. Ella, en su testamento, una de las cosas que dejó muy fijada y muy consolidada fue lo que es el reconocimiento de los derechos de los reinos, o sea, los terrenos descubiertos, y reconociendo los derechos de esos nativos como si fueran totalmente vasallos, como si fueran, siendo totalmente vasallos del Reino de Castilla, a pleno derecho.
tanto ellos como cualquier ciudadano del Reino de Castilla. Y igualmente, pues, esos derechos humanos pues también consolidan lo que es ser pionera de la abolición de la esclavitud, cosa que sucedió también cuando nativos de América se trajeron encadenados. Ella inmediatamente pidió que fueran liberados porque los consideraba como seres humanos a pleno derecho, vasallos de su reino. O sea, ella puso los fundamentos de lo que es los derechos humanos y la abolición de la esclavitud. Te iba a preguntar, Manuel, porque cada vez, tenemos a muchos entusiastas de nuestros voluntarios y gente que nos está documentando cada vez más de Isabel la Católica. Yo, por ejemplo, desconocía, hoy me he enterado hoy, que había un billete de $1, no sé qué cantidad era, que salía Isabel la Católica. O sea, que es que Isabel la Católica no solo ha sido muy importante para España, sino para la historia de Estados Unidos. Entonces, sí que me llama la atención que esta mujer que tanto ha hecho por el descubrimiento de esas tierras y tanto que ha hecho por el avance de la civilización, haya sido tan denostada y tan envidiada, ¿no? Porque me atrevo a decir que ha sido envidiada en su tiempo por otros reinados en Europa. Sí, ciertamente. Principalmente pues, podemos tener, por ejemplo, Italia y Francia. Posteriormente ya, claro, Inglaterra se unió a la reforma casi protestante, aunque sus rangos eran anglicanas, y entonces pues son tanto Francia como Italia e Inglaterra y después Alemania tras la reforma protestante los que fraguaron poco a poco lo conocemos hoy por la leyenda negra. Ahí los comienzos estuvo en Italia. O sea, la invención de falsedades y falsificando la historia. Principalmente eso a los españoles no nos daba igual. En nuestro reino, el imperio con Carlos V fue una situación de mucha prosperidad, mucho desarrollo, y eso a los españoles no lo consideramos. El giro de 180 grados se produce con la llegada de los Borbones a España y la Ilustración, que manipularon intencionadamente la historiografía española, como si España fuera un mar de su desarrollo, de enemigos del progreso, que sí, luego un caso muy importante, que es la Inquisición española. Hay una leyenda negra sobre la Inquisición que es radicalmente falsa. La Inquisición española, a pesar de sus errores y de todo eso, fue la más humana de todas las inquisiciones que se fundaron en todos los reinos cristianos y protestantes y todo eso. Fue la más humana, la que ofrecía más garantías legislativas que cualquier tribunal. Por ejemplo, muchas personas que querían garantías legislativas se declaraban herejes. Entonces, eso en España pasaba automáticamente a ser juzgado por los tribunales de la Inquisición, que tenían muchas más garantías que cualquier tribunal civil. La Inquisición protestante, en cambio, fue la más nefasta de todas. Allí, la Inquisición española, por ejemplo, no consideraba lo que era la brujería ni nada por el estilo. En cambio, la Reforma protestante sí mandó miles de personas, mujeres en este caso, a la hoguera acusadas de brujería sin derecho a juicio. O sea, a dedo. Y entonces eso es un tupido mancha negra sobre la Iglesia protestante que trata de ocultar, acusando a España de la Inquisición,
malvada, por decirlo así, entre comillas, cruel y todo eso. Y respecto a las mujeres, porque llama la atención, tanto es que se dice que no sé, bueno, pues que es verdad que lo han tenido más difícil en algunos tiempos, ¿no? En bastante tiempo, pero durante la época, pues, o sea, no se le puso dificultad a Isabel, ¿no? Para gobernar. Explícanos un poco eso. Bueno, como Isabel también es un ejemplo, un gran ejemplo de gobernadora. Ella, podemos decir, y es evidente, que el primer parlamento de Europa se fundó en Castilla. O sea, ella, cuando entra como reina, toma su puesto, o sea, se corona como reina, encuentra un reino, el reino de Castilla, totalmente deshecho, corrompido, enfrentado entre unos señores que defendían sus privilegios, y ella puso su mano de gobernante que unificó y puso paz en ese reino e hizo justicia, porque ahí, en estas situaciones, quien más suelen perder son los agentes más humildes. Pues las personas humildes, pobres, campesinos y todo eso, son los que más ganaron con esta reforma que hizo Isabel en su reino. Con sus decisiones, lo que hizo es acabar con el feudalismo en el reino de Castilla y metió automáticamente al reino de Castilla y a Aragón en la Edad Moderna. Vale, eso es muy importante. O sea, realmente España cambió de época gracias a Isabel, ¿no? Como estás diciendo. Exactamente, sí. Ya con el descubrimiento de América fue automático. Entre España y la Edad Moderna. Pues precisamente de eso quería hablar ahora, del descubrimiento de América. Justo ese momento, primero cómo se llegó, o sea, porque Cristóbal Colón, al parecer, pasó por varias cortes europeas, corrígeme si me equivoco, para pedir un patrocinio de poder ir a esas tierras y descubrirlas, ¿no? ¿Y cómo fue ese momento para que Isabel, desde luego hay que tener determinación y hay que tener valentía para asumir esos riesgos? Entonces, ¿cómo lo afrontó ella? Y me imagino que habría muchas críticas también, ¿no? A nivel político. Bueno, primero contesto a tu primera pregunta. Sí, Cristóbal Colón visitó por los reinos de Francia, visitó Portugal y propuso su teoría de rodear ir a las Indias en lugar por el Atlántico, en lugar de volver por África o por el Mediterráneo. Entonces, entonces se concebía a la tierra como más pequeña. Entonces, pues, tanto los reinos de Francia, Portugal, pues desoyeron, Italia desoyeron a Colón. En cambio, Isabel la Católica confió totalmente en el proyecto de Colón. El por qué ella vio una salida muy idónea a ese proyecto es que la zona sur la zona sur de África, el comercio, todo estaba dominado por Portugal. Entonces, si los barcos, los navegantes españoles, tiraban hacia la zona sur de África, entonces se entraba en conflicto con Portugal. Después, lo que es la parte mediterránea era una zona ya muy conocida. Entonces, ella tuvo la lucidez de confiar en Cristóbal Colón para los barcos, los navegantes españoles, tirar por la parte de la ruta atlántica que proponía Colón para llegar por ese medio al comercio con la India. Y ella también, su idea era la de llevar el Evangelio de Cristo también, que estaba unido totalmente a lo que es los intereses políticos que había, de el comercio, llevar el comercio por el Atlántico.
o sea, el centro del Atlántico hacia la India. Entonces, pues... Entonces, bueno, ya para resumirlo, o sea, abreviarlo, Colón llegó, informó a la corte de que había descubierto nuevas tierras. ¿Cómo fue entonces, digamos, un poco el decidirse a evangelizar esas tierras? Bueno, como he dicho, Isabel la Católica tenía sus decisiones, claro, ella tenía de consejeros Fray Hernando de Talavera, el cardenal Mendoza y Cisneros, eran confesores, y bueno, Mendoza no fue confesor de ella, pero sí fue consejero. Entonces, ella y ellos, las decisiones que se tomaban eran a través religioso-políticos y sociales también. Entonces, pues ella fue una mujer muy visionaria en el ver que el descubrir nuevas tierras o ir por nuevas tierras sería una oportunidad de ser misionero, o sea, evangelizar con las órdenes que se disponían en España, como son los franciscanos, dominicos, Jerónimos, como era Fray Hernando de Talavera. Y, en fin, eso es su proyecto que ella más o menos vislumbró. Bueno, ya para finalizar, Manuel, no te quiero agotar, pero bueno, ya lo último, quería que nos mencionaras un poco, bueno, pues qué virtudes heroicas para poder beatificar a Isabel. Bueno, incluso también que nos cuentes qué dificultades hay, ¿no? Porque por lo que nos han contado, bueno, está parado esto, ¿no? Está parado. Y con un poco la respuesta un poco que se dice desde las Santas Sedes que no ha llegado todavía el momento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si nos arrojas un poco de luz de este tema. Bueno, pues vuelvo a repetir que ella era una mujer profundamente creyente. En lo que es el proceso de beatificación, el Papa San Juan Pablo II estuvo a punto de beatificarla. Únicamente pues, se objetó que la expulsión de los judíos. Es un tema, por decirlo, que no se puede analizar con nuestra mirada, con la mirada actual, sino que hay que irse al contexto histórico en el que se vivió entonces. Bueno, es un tema muy espinoso lo que supuso la expulsión de los judíos. Bueno, primero hay que contar con el concepto principal. Los judíos no eran ciudadanos del Reino de Castilla, tenían permiso de estancia, que es muy diferente a ser ciudadanos del Reino de Castilla. No obstante, ella tenía personas muy cercanas a consejeros de ella que eran judíos. Ella también tuvo un médico, un físico, que era judío también, de plena confianza de ella. Entonces, cuando supuso la situación de fundar la Inquisición, era pues porque la Inquisición tenía que investigar a los judíos conversos para que no volvieran a judaizar. Porque el concepto y la concepción de ella era unir los reinos de Castilla, Aragón y lo que hoy conocemos por España, la unión a través de la fe. Entonces, cuando hubo una situación compleja de que incluso hubo judíos que beneficiaban y ayudaban para una invasión musulmana a través del Reino de Granada, pues claro, ella pues tuvo que utilizar la Inquisición como medio preventivo para evitar una nueva invasión musulmana, ya que había muchos judíos que apostaron por los musulmanes para creyendo que recuperaban los derechos de ellos. Pero
Entonces, también había otra situación de que en el resto de los reinos de Europa, los judíos habían sido expulsados ya. Ella, cuando decidió expulsar a los judíos, tuvo un gesto generoso con ellos también, pues les permitió que se llevaran todos sus bienes en letras de cambio. En cambio, otros reinos se apoderaron de los bienes de los judíos, cosa que ella no. Posteriormente, pasado un tiempo, también los judíos que quisieron volver a Castilla y todo eso, tuvieron el derecho. Los judíos que podían, tener sus derechos, plenos derechos como ciudadanos del Reino de Castilla, eran los judíos conversos. En cambio, los judíos que se mantenían en su fe fueron los que tuvieron que, evidentemente, marcharse. Luego, el hecho de la expulsión de los judíos fue felicitado por todos los reinos de Europa. Incluso el Papa de Roma felicitó a Isabel y a Fernando por la decisión que tuvieron. Es una situación bastante compleja que no podemos verla con nuestra mirada y nuestros juicios actuales, sino que hay que trasladarse a las circunstancias de aquella época. Digamos, por concluir un poco, era la manera de consolidar el cristianismo en España, ¿no? Exactamente, y la unidad de los reinos de Aragón, de Castilla, a través de la fe. O sea, unión a través de la fe, que es el proyecto que después tendría su nieto también, el emperador Carlos V, la unidad de Europa a través de la fe. Pero claro, surgió la reforma, bueno, yo no digo reforma, el cisma protestante, que claro, bueno, hay ahí una esencia también intrínsecamente política. Vamos a hablar de los príncipes alemanes que utilizaron a Lutero como lucha o como arma arrojadiza contra el emperador Carlos V para preservar sus privilegios, cosa que anteriormente sucedió en Castilla, que los nobles utilizaban sus poderes luchando contra Isabel para preservar sus derechos, o sus privilegios, mejor dicho. Bueno, luego un poco para postillar un poco, si me permites, como nota, bueno, que yo, por ejemplo, he observado, ¿no?, que incluso hay instituciones, ¿no?, que como puede ser, bueno, por supuesto políticas, pero es que incluso político-religiosas, si me apuras, bueno, pues con el monumento, por ejemplo, del Holocausto que hay parece que era en Berlín, sí, en Berlín, pero que lo hay en muchos países del mundo. Un poco bueno, pues se manipula un poco como por parte de los judíos, en este caso, como digamos como si se pone al mismo nivel el Holocausto de la expulsión de los judíos de España en este caso y de otros lugares. Entonces, realmente esto es injusto, ¿no? Esta comparación. Vamos a ver. Lo referente a Isabel, muchas personas que están más o menos influidos por la leyenda negra, lo que supuso el hecho de la evangelización, es que sus derechos fueron reconocidos como vasallos del reino de Castilla. No fue un hecho colonizador, sino un hecho de evangelización y culturización. O sea, porque es muy diferente. Porque podemos decir que los españoles, cuando descubríamos tierras, o en este caso el continente de América, poníamos una iglesia, hospitales y colegios, y en este caso universidades. En cambio, los colonos anglosajones, ponían bancos,
y tráfico de esclavos. Muy diferente a lo que es los españoles. Entonces no se puede decir, y además es totalmente y radicalmente injusto, que se hable de genocidio. Mentira, mentira, falso. El genocidio es un acto sistemático de exterminio. Y eso sí se puede decir que hicieron los anglosajones con los nativos. Los españoles, al contrario, defendimos sus derechos, su dignidad como vasallos de los reinos de España y lo que es España. Y donde los españoles estuvimos, crecieron los nativos, se progresaron, se les enseñaron oficios, se les enseñó a cultivar la tierra, cosa que no en lo que es, por ejemplo, hablando de Junípero Serra, Fray San Junípero Serra. Tan machacado últimamente también. Exactamente, cuando se fundó California y todas las ciudades, San Francisco, Los Ángeles, todo relacionado, pues a los nativos se les formó en la fe. Se les enseñaron oficios, se les enseñó a cultivar la tierra y se defendió sus derechos a capa y espada, por decirlo así. Cuando los españoles abandonamos la zona de California y fueron los anglosajones, los americanos ya norteamericanos, por decirlo así, los que tomaron esos terrenos, exterminaron a los nativos, a los indios. Son cosas que nos quieren, a través de películas, enseñar falsedades. Los españoles fuimos unos auténticos personas que defendimos derechos, respetamos. Siempre ha habido errores, desde luego, no todo fue idílico, pero ese es el sello característico de los españoles y de los norteamericanos o anglosajones que invadieron y exterminaron. Nosotros no. Pues muchas gracias, Manuel. Nada, yo creo que ha quedado muy claro y muy detallado todo lo que nos has contado. No sé si quieres apuntar algo más. Sí, hay un aspecto que no hemos hablado mucho, pero que es fundamental en Isabel la Católica, y es su preocupación por lo social. O sea, su preocupación por los más necesitados. Ella, si se mira su libro personal de contabilidad, fue una mujer profundamente generosa con los más necesitados. Podemos citar, pues, cómo ella fundaba hospitales reales de caridad en Granada, aquí en Guadix, donde yo soy natural. Y una cosa que fue también pionera, el fundar hospitales de campaña. Y también, pues, fue también, por decirlo así, una pionera también en fundar una orden, una institución que se adelantó a lo que nosotros conocemos ahora por la policía, o sea, esa de seguridad. Es la Santa Hermandad. Era como la policía de Isabel la Católica, que miraba por el orden, la seguridad de su reino. Pues desde luego adelantada a su tiempo y tanto a nivel político como bueno, a nivel humano, por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias, Manuel, y nada, que Dios quiera que bueno, pues que sobre todo porque ayudemos a sacar la verdad, ¿no?, de contra esta leyenda negra que hay contra ella, ¿no? Porque sí. Es un impedimento grande, ¿no? No es solamente contra ella, es contra los españoles o contra lo que es la historia de España. Claro, porque es un momento más casi de mayor esplendor, de los mayores. Claro, sí, claro, fue un momento trascendental a lo que fue la historia de España, el final de la Reconquista y lo que es la expansión de lo que fue el Imperio Español. Totalmente. Pues bueno, muchas gracias, Manuel. De nada. Nada,
contar contigo en otras ocasiones también para seguir hablando de Isabel y de otros temas. Muy bien.